Se dice que cuando las personas apuntan al gimnasio no solo cambian física, sino también mentalmente. Y es que los libros de autoayuda o de desarrollo personal son los que juegan un papel muy importante en este desarrollo mental. Pero, ¿de verdad necesitas libros de desarrollo personal? Pues déjame responderte esta pregunta, pero antes de comenzar el vídeo, sígueme en Instagram, suscríbete, dale like y comencemos. Y es que en el vídeo de hoy vengo a mostraros al menos los libros que a mí me ayudaron muchísimo en su momento para este tema del desarrollo personal. Al final del vídeo, sacar una conclusión de si de verdad es necesario o no tener una biblioteca lleno de libros de autoayuda. Vamos a ello. Y vamos con el primero de todos, y es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Y este libro básicamente me ayudó muchísimo en su momento, ya que si os sentís identificados como yo en base a un pensamiento tenía la capacidad para visualizar diferentes situaciones, ¿no? Hay gente que eso lo llama ansiedad. Este libro al final, siendo breves, te dice que el ser humano siempre está pendiente de lo que ha ocurrido o de lo que está por ocurrir, pero que al final no está en lo que tiene que estar, que es en el ahora, en el presente. Y las técnicas al final que te enseñan es un poco a cómo llevar esa conciencia en la actualidad, en el ahora, en el presente. Asimilar que el pasado ya ha pasado, ¿no? Y que no podemos pretender adivinar un futuro el cual no sabemos ni lo que va a pasar dentro de una hora. ¿Cuál es la necesidad de todo eso? Pues este libro te plantea estas preguntas, te da estas situaciones y por supuesto te da herramientas para poder llevar la conciencia en la hora, en el presente. El puesto número 2, un clásico, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Este libro, cuando yo lo leí en su momento, fue una explosión. Me parece una burrada. El primer capítulo te quedas un poco loco porque ya de primeras te empieza a hablarte de metafísica y tuve que leerlo 4 o 5 veces porque no entendía de lo que me estaba hablando. Partimos ya de que te está hablando de metafísica. Al final es un libro, nuevamente repito, de forma breve, es un libro que te habla de cómo desde que hemos sido pequeños toda esa conciencia, todo ese ser que hemos sido hasta el momento presente ha sido una conciencia instaurada por rutinas, por mensajes, por una educación y que a mí me ayudó muchísimo en su momento, ya que yo sentía que ciertas cosas que estaba haciendo en mi día a día o cómo pensaba o cómo me sentía no era del todo así, es decir, no me sentía de esa forma. Entonces este libro te plantea la siguiente pregunta y es si de verdad estás siendo tú o estás siendo como los demás quieren que seas, ¿no? Esto puede resultar identificativo o puede resonar en alguna persona, ya que hay muchísimas veces que nos cuestionamos si de verdad lo que estamos haciendo es porque de verdad queremos hacerlo nosotros mismos o simplemente es algo que tenemos instaurado desde base, como si fuésemos unos robots. Precisamente Joe Dispenza lo que dice es que desde que hemos sido niños hasta lo que somos actualmente no somos realmente nosotros, sino que esos pensamientos que llevamos en la cabeza, esa rutina, esa forma de ser, han sido cosas instauradas desde que hemos ido creciendo, de que éramos niños. Y Joe Dispenza lo que te dice es que en 4 semanas puedes dejar de ser esa persona que llevabas siendo desde que has nacido para volver a ser una persona totalmente nueva. En el puesto número 3, Hábitos Atómicos de James Clear. Algunos lo posicionarían en el punto número 1, pero yo lo pongo en el número 3 porque este libro lo leí tarde. Yo era una persona que, como cualquier adolescente, tenía unos hábitos asquerosos, ya no solo en cuanto a nivel de nutrición, sino también a tener la cama hecha un desastre, a no saber organizarme, pero que al final cuando te pones en una situación de incomodidad de decir necesito que mi espacio, mi zona de confort esté limpia para yo poder funcionar, entonces ahí es cuando haces el clic, cuando dices no puedo pretender jugar de forma tranquila o no puedo pretender estudiar de forma tranquila si veo que tengo los calzoncillos tirados por el suelo. Entonces yo hice este clic muchísimo antes de haberme leído lo que es Hábitos Atómicos, pero aún así considero que como libro para empezar a introducirse en el tema del desarrollo personal, para empezar a corregir esos errores que tienes instaurados, ya que de alguna forma no sabes cómo cambiar esos hábitos, pues este libro te da ciertas técnicas e incluso todo el libro se basa en qué técnicas puedes hacer para reemplazar un hábito negativo. Y en parte es un libro que no he puesto en práctica porque lo vuelvo a decir, creo que el libro, a pesar de que me lo haya leído en un momento en el que
mis hábitos no eran tan nocivos. Pero si tú te encuentras en la situación en la que tienes hábitos que sabes que debes de cambiar, pero no sabes cómo, déjame decirte que el libro de hábitos atómicos te es una buena herramienta. Además de la famosa frase que decía James Clear, ¿no? Y es que más vale hacer las cosas poco a poco, es decir, ir de un 1% en un 1% a tratar de ser ultra mega productivos al inicio de la semana para acabar siendo nada al final de la semana. Es mejor que vayas haciendo poco a poco cada día a tratar de ser ultra productivo para no acabar haciendo nada. A partir de aquí, ya los libros los voy a ir recomendando un poco al tuntún. Y es que en el puesto número 4, si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Supongo que conoceréis a este señor porque lo habéis visto en muchísimos vídeos. Y estaré hablando de este en concreto de aquí. Bien, si lo crees, lo creas, es un libro muy rápido de leer, o sea, apenas tiene páginas. Y no sé si es porque esta es la versión reducida, es decir, es la versión mini. Pero al final, si lo crees, lo creas, es como si cogieses todo lo que te está hablando hábitos atómicos, todo lo que te está hablando el poder de la hora y todo lo que te está hablando deja de ser tú y lo plasmases en un único libro, pero de forma más breve. Es decir, no te va a poner toda la teoría de esos 3 libros, te va a hablar muy por encima de todo lo que están hablando esos libros de forma breve. O sea que como cuarto libro está bastante bien, ya que si te quieres leer esos 3 primeros, sabrás de lo que están hablando y una vez que te hayas leído este libro, o lo comiences, mejor dicho, sabrás que todos los conceptos que está hablando Brian de forma detallada por encima, ya lo sabrás tú de base porque te has leído previamente esos 3 libros. No sé si me estáis entendiendo. Será que si tú te has leído esos 3 libros previamente y luego comienzas con si lo crees, lo creas, sabrás básicamente lo que está diciendo Brian, pero de forma muy breve, muy reducida, puesto que ya te has leído esos 3 libros. En el puesto número 5 es un libro que me compré por curiosidad y es El camino del hombre superior, de David Deida. Este libro está interesante, es un libro que si tuviese que ponerle una nota le pondría entre un 6 y un 5, porque al final es un libro de espiritualidad. Es un libro que muchas personas, sobre todo hombres, piensan que si se lo compran y se lo leen van a ser un macho alfa, pero no es así. David lo que te está diciendo, hay polaridad entre hombres y mujeres y que al final un hombre se tiene que comportar como lo que es, ¿no? Es un libro bastante rápido de leer. Los capítulos son muy breves, entonces no sé si tiene 50 capítulos, pero son capítulos que nada, duran 1 o 2 hojas prácticamente. Al final es como una especie de manual, pero un manual más tirando a lo espiritual. Sí que es cierto que hay algunas cosas, algunos capítulos, algunos conceptos que estoy a favor de lo que dice, como el propósito del ser humano. Aunque no dice exactamente del ser humano, dice más bien el propósito del hombre, ¿no? De que un hombre tiene que tener un propósito para ser algo o alguien en la vida. Pero creo que al final no es únicamente enfocado al hombre. Considero que como personas todo el mundo tiene que saber hacia dónde va, qué propósito tiene o quiere en su vida, qué es lo que quiere lograr. Al final, uno de los ejemplos que yo me imaginé cuando leí este capítulo es que tú te tienes que sentir como un barco que va navegando hasta un único puerto con un solo aire. El barco eres tú y el aire es el propósito hacia donde tienes que ir. Y si tú tienes muchos objetivos, si tú tienes muchas metas, son muchos vientos que están soplando en tu contra y al final acabas dando vueltas y no estás avanzando hacia ningún lado. Esto es un poco el ejemplo del propósito. Que si tú quieres ir hacia un objetivo en concreto, hacia un propósito, tienes que tener un solo viento que reme a tu favor. No muchos vientos porque entonces vas a estar dando vueltas. En el puesto número 7 creo que vamos, no me acuerdo. Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio. A ver, es un libro que es raro de leer porque la traducción no sé si está hecha así a posta. Es un libro difícil de comprender porque al final está escrito de forma muy metafórica. Supongo que la traducción del español es bastante literal, tal cual la escribía él. Y es un libro que tienes que estudiarlo incluso para poder comprender lo que dice. Y para nada se está comparando el estoicismo actual que conocemos, ¿no? De estos gurús que te dicen que ser estoico es reprimir tus sentimientos, es ser fuerte y no llorar. Aurelio no decía precisamente esto. De hecho, hacer un pequeño hincapié es que seguir esta norma, estoicismo actual de que tienes que ser fuerte y reprimir tus sentimientos, la mayor estupidez del ser humano. Los sentimientos son propios de las personas. Es una cosa que va implícito dentro de nosotros. Entonces, reprimir nuestros sentimientos es cuestión de tiempo que acabemos explotando y cuestión de
sabotearnos a nosotros mismos. No sé si se me entiende. Y por último, creo, Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Este libro es muy pesado y encima parece pequeño, pero os aseguro que la tipografía engaña bastante, no sé si se estará viendo. La letra es muy pequeña, los capítulos son muy largos y creo que sería el típico libro que yo me llevaría a un viaje si sé que me voy a aburrir y que no soy capaz de estar tanto tiempo con el móvil. Y al final es un libro para matar el rato. Hay muchísima gente que lo describe como un libro increíble, aún me lo estoy leyendo, pero hasta el momento considero que es muy pesado. El capítulo 1 al final te está introduciendo un tema que puede resultar bastante interesante, pero que se va por las ramas, te cuenta otra cosa, luego vuelve al tema, se va desvariando. Entonces no tiene una línea concreta, o sea, al final no está hablando de un único tema, sino que de un tema se va a otro tema, empieza a hablar de ese tema para luego introducir otro. Al final no es algo lineal, Van lo decía muy bien, pensamientos, son reglas, es como está narrando su vida, ideas, su forma de ver las cosas, ¿no? Y es normal, supongo que al final se esté yendo por la rama y que no siga algo lineal. Entonces es un libro pesado, entre comillas, y no me quería ir no sin antes dar la conclusión de lo que opino yo de los libros de desarrollo personal. Y si bien es cierto que a mí, en su momento, cuando me los comencé a leer, me han ayudado muchísimo, la conclusión de todo esto es que no necesitas una biblioteca llena de libros de desarrollo personal, libros de autoayuda. Es que al final, como todo, la teoría te la puedes saber, pero si no llevas todo esto que te están recomendando estos libros a la práctica, puedes tener una biblioteca entera de libros de autoayuda, de desarrollo personal. Te puedes haber leído, escuchado 10.000 millones de podcasts y sí, la teoría te la vas a saber perfecto, pero de nada sirve saber toda la teoría si luego en la práctica no la llevas a cabo. Entonces, mi opinión de todo esto al final es que no necesitas todos estos libros que yo te he recomendado. Ojo, que si te llama la curiosidad porque ves que es verano y te apetece buscar un libro de este estilo, adelante. Pero que al final considero que las personas, para poder ser ultra productivas y mejorar, lo que tienen que hacer es ser coherentes. Es decir, que si dicen que van a hacer una cosa, la hacen. Es la mejor forma de ser fiel a ti mismo, ser fiel a tu palabra. Si dices una cosa, hago esa cosa y punto. Mañana me despierto a las 7 de la mañana, me despierto a las 7 de la mañana, no procrastino. Porque sí, las personas pecamos de procrastinar, de dejarlo todo ya para más tarde, para mañana. Y al final van pasando los días, las semanas y te das cuenta de que sigues en el punto de donde estabas. De tal forma que si empiezas a actuar con coherencia, dices una cosa, la haces, primero que nada vas a sentir más satisfacción y más confianza en ti mismo, ya que no hay nada más importante que ser fiel a ti mismo, ¿no crees? Pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si tienes una opinión diferente a la mía, házmelo saber en los comentarios. Dale like, suscríbete, sígueme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.